Objetivo basado en el rendimiento. W. 39. Los estudiantes podrán desarrollar conciencia histórica por evaluando el circunstancias de tiempo y lugar con el fin de analizar el tendencias culturales, económicas e intelectuales de la década de 1920. Agenda de la lección. Sí. Introducción. Hacemos. Lectura guiada /diagonal verificación de comprensión. Tú haces. Resuma /diagonal escriba su propia conclusión. Introducción. Los locos años 20, también conocidos como la era del jazz, fueron una década de cambios significativos en la historia estadounidense, marcada por la urbanización, la agitación cultural, las reformas políticas y el crecimiento económico. Esta lección explorará 4 temas clave de la década de 1920, la urbanización y el crecimiento de las ciudades, la liberación de la mujer y el auge de la cultura flapper, la prohibición y el crimen organizado, y el entretenimiento y el auge del jazz. Estos temas reflejan las tendencias sociales, culturales y políticas de la época y arrojan luz sobre las formas en que la década de 1920 transformó la sociedad estadounidense. Cada uno de estos temas se examinará en detalle para proporcionar una comprensión integral de la importancia histórica de la década. Lectura guiada. La urbanización y el crecimiento de las ciudades. Además de la tendencia general de urbanización, el crecimiento de las ciudades durante la década de 1920 se caracterizó por cambios demográficos específicos. Por ejemplo, los afroamericanos del sur rural emigraron en gran número a las ciudades del norte y el medio oeste en busca de mejores oportunidades económicas y un escape de la violencia y la discriminación del sur de Jim Crow. Esta migración, conocida como la Gran Migración, provocó cambios significativos en el tejido social y cultural de ciudades del norte como Chicago, Detroit y Cleveland. Junto con los afroamericanos, muchos inmigrantes de Europa también acudieron en masa a los centros urbanos durante este periodo. Estos inmigrantes, incluidos italianos, irlandeses y europeos del este, se asentaron en ciudades y formaron enclaves étnicos que brindaron un sentido de comunidad y apoyo. Sin embargo, también enfrentaron discriminación y prejuicios por parte de los residentes establecidos, lo que generó tensiones y conflictos en algunos vecindarios. Además, el crecimiento de las ciudades también provocó cambios significativos en la fuerza laboral. Con la expansión de industrias como la manufactura y el transporte, muchas personas de clase trabajadora se trasladaron a las ciudades para aprovechar las nuevas oportunidades laborales. Las mujeres también ingresaron a la fuerza laboral en mayor número durante este periodo, asumiendo trabajos en fábricas y oficinas que antes estaban exclusivamente ocupados por hombres. El crecimiento de las ciudades también tuvo un impacto significativo en la arquitectura y el diseño urbano. El auge de los rascacielos, como el Empire State Building y el Chrysler Building en la ciudad de Nueva York, reflejó los avances tecnológicos y el optimismo de la época. Arquitectos y planificadores experimentaron con nuevas formas y estilos, como el Art Deco y el modernismo, que reflejaban el estilo de vida acelerado y glamoroso de los habitantes de la ciudad. Comprobar la comprensión. 1. ¿Qué fue la Gran Migración? 2. ¿Cuáles fueron algunas de las nuevas industrias que surgieron durante el crecimiento de las ciudades en la década de 1920? 3. ¿Cuáles fueron algunos de los nuevos estilos y formas de arquitectura y diseño urbano que surgieron en la década de 1920? La libertad.
liberación de la mujer y la cultura flapper. El movimiento de liberación de la mujer y el surgimiento de la cultura flapper se entrelazaron y reflejaron el creciente deseo entre las mujeres de una mayor autonomía y agencia en sus vidas. La cultura flapper se caracterizó por algo más que elecciones de moda y movimientos de baile, representó un cambio radical en las normas sociales y las expectativas de género. Las mujeres ya no estaban contentas con estar confinadas a los roles tradicionales como esposas y madres y, en cambio, buscaban forjar sus propias identidades y perseguir sus propios intereses. Además de las opciones de moda y estilo de vida, la cultura flapper también influyó en la cultura popular y los medios. Las mujeres comenzaron a aparecer en películas y revistas en roles más destacados y diversos, desafiando las representaciones tradicionales de la feminidad y la condición de mujer. Escritores como F. Scott Fitzgerald y Edith Wharton capturaron el espíritu de la época en sus novelas, que exploraban temas de juventud, rebelión y libertad sexual. Sin embargo, el movimiento de liberación de la mujer de la década de 1920 no se limitó a la cultura flapper. Mujeres de todo el país se estaban organizando y defendiendo sus derechos, exigiendo igualdad salarial, mejores condiciones laborales y acceso a la educación y la atención médica. Activistas como Alice Paul y Margaret Sanger fueron fundamentales para promover la causa de los derechos de la mujer y la libertad reproductiva. La aprobación de la Enmienda 19 fue un hito significativo para los derechos de las mujeres, pero fue solo el comienzo de una larga lucha por la igualdad. A pesar del progreso logrado en la década de 1920, las mujeres continuaron enfrentándose a la discriminación y la desigualdad en muchas áreas de la vida, incluido el lugar de trabajo y el sistema legal. Sin embargo, el movimiento de liberación de la mujer de la década de 1920 sentó las bases para las futuras generaciones de feministas y activistas sociales. El espíritu de la cultura flapper, con su énfasis en el individualismo y la autoexpresión, continúa inspirando a las mujeres de hoy para desafiar las normas de género y luchar por sus derechos y libertades. Comprobar la comprensión. 4. ¿Qué es la cultura flapper y qué representaba? 5. ¿Cómo influyó la cultura flapper en la cultura popular y los medios? 6. ¿Cómo sentó las bases el movimiento de liberación de la mujer de la década de 1920 para las futuras generaciones de feministas y activistas sociales? Prohibición y crimen organizado. La década de 1920 fue un periodo de gran transformación en la historia estadounidense. Sin embargo, un evento que permanece grabado en la memoria de la nación es la aprobación de la Enmienda 18 a la Constitución, que marcó el comienzo de la era de la prohibición. Esta monumental pieza de legislación fue diseñada para prohibir la venta, el transporte y el consumo de bebidas alcohólicas en todo el país. Si bien tenía la intención de promover la moralidad y prevenir males sociales, tuvo una consecuencia no deseada que remodelaría el panorama del crimen organizado en Estados Unidos. La prohibición desató una nueva era de delincuencia que se caracterizó por el surgimiento de gánsteres despiadados que buscaban lucrar con el comercio ilícito de alcohol. Estos criminales, incluidas figuras notorias como Al Capone y Bugs Moran, se convirtieron en jugadores poderosos en la industria ilegal del alcohol, amasaron grandes fortunas y controlaron ciudades enteras. Eran despiadados y astutos, y no se detenían ante nada para mantener su dominio sobre sus territorios. Una de las principales razones del aumento del crimen organizado durante la prohibición fue la proliferación de bares clandestinos o clandestinos que servían alcohol en secreto.
Estos establecimientos se hicieron populares entre los ciudadanos de a pie que buscaban una manera de desconectar y relajarse después de un duro día de trabajo. Los bares clandestinos generalmente se escondían detrás de puertas sin marcar, en sótanos o en callejones traseros, lo que los hacía difíciles de encontrar y fáciles de operar sin atraer la atención de las fuerzas del orden. A pesar de los mejores esfuerzos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, la prohibición no logró sus objetivos de reducir el crimen, promover la sobriedad y proteger la salud pública. La prohibición del consumo de alcohol solo sirvió para crear un próspero mercado clandestino controlado por sindicatos del crimen organizado. Eventualmente, el país se dio cuenta de que la prohibición fue un experimento fallido y, en 1933, se aprobó la Enmienda 21, que derogó la Enmienda 18 y puso fin a la era de la prohibición. Comprobar la comprensión. 7. ¿Cuál fue el propósito de la 18ª enmienda a la Constitución? 8. ¿Qué consecuencia no deseada tuvo la enmienda 18 en la sociedad estadounidense? 9. ¿Por qué los bares clandestinos se hicieron populares durante la prohibición? El entretenimiento y el auge del jazz. La década de 1920 fue una época de innovación artística, con la música de jazz a la vanguardia de este cambio. La música de jazz, con sus orígenes en Nueva Orleans y Chicago, se volvió increíblemente popular durante la década y los clubes e intérpretes de jazz, como Louis Armstrong y Duke Ellington, alcanzaron una fama generalizada. Con los avances tecnológicos y el auge de la cultura del consumo, la radio se convirtió en una forma popular de entretenimiento e información, y muchos hogares tenían un aparato de radio. La gente podía disfrutar escuchando actuaciones de música en vivo, transmisiones de noticias y otras formas de programación desde la comodidad de sus propios hogares, lo que contribuía al crecimiento de la popularidad de la música jazz. Más allá de la escena musical, los avances en la tecnología de la radio allanaron el camino para el surgimiento de los medios de comunicación. Esto permitió la difusión generalizada de noticias, entretenimiento y contenido cultural, con periódicos, revistas y estudios de cine capitalizando este crecimiento. Como resultado, surgió una nueva forma de cultura popular que llegó a audiencias de todo el país y más allá. Los avances en la radio y los medios de comunicación también tuvieron importantes implicaciones sociales y culturales. Ayudaron a fomentar un sentido de identidad nacional y compartieron experiencias culturales, ya que personas de todo el país escuchaban la misma música, veían las mismas películas y leían las mismas noticias. Esto contribuyó al desarrollo de un nuevo sentido de identidad estadounidense, más urbano, diverso y conectado que nunca. Comprobar la comprensión. 10. ¿Quiénes fueron algunos de los músicos de jazz populares de la época? 11. ¿Cuál fue el impacto de la radio y los medios de comunicación en la cultura estadounidense durante la década de 1920? Escriba su propia conclusión. Objetivo: los estudiantes crearán una conclusión que resuma los puntos clave de los pasajes anteriores. Direcciones. Lea los pasajes cuidadosamente. Determinar la idea principal o el punto. Resume lo que aprendiste del pasaje. Escribe una o dos oraciones que expliquen cada idea principal de cada pasaje. Revisa tu escritura para asegurarte de que tenga sentido y de que hayas incluido todo lo que querías decir.